Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. En estos momentos nos conectamos a este hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa. Doctora Elizabeth, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes, como de costumbre, usted que nos entrega y nos hace el favor de compartir sus conocimientos a través de los micrófonos de Radio Claret América y a su público, precisamente del programa de neurogenética. El tema número 1 es neurogenética y neuroepigenética del aprendizaje. Y el tema número 2 es diferencia entre la actitud y aptitud en cuestiones de aprendizaje. Así es que sin más preámbulos, doctora, ¿qué le parece si iniciamos con el primer tema, que es neurogenética y neuroepigenética del aprendizaje? ¿Quién nos puede hablar sobre esto, doctora, por favor? Bueno, recordemos que la parte de la genética va a ser aquella que viene ya plasmada en nuestros genes. Entonces, cuando hablamos de neuroepigenética del aprendizaje, pues nos estamos refiriendo a los genes que van a tener una función o funciones cognitivas que nos van a permitir aprender pues mejor y utilizar toda nuestra capacidad cerebral. Entonces existen muchos genes, muchos de ellos se localizan en el cromosoma X y otros se localizan en otros de los cromosomas que se llaman autosomas. Esto es importante porque luego anda circulando así por las redes una idea que pues la verdad es algo errónea, en donde dice que la inteligencia la heredas de mamá. Y entonces pues la inteligencia la heredas tanto de tu madre como de tu padre. Y qué tanto porcentaje es heredado, eso también es muy importante, porque al final de cuentas es algo multifactorial. Y entonces recordamos que el término de heredabilidad, de una manera simple lo podríamos mencionar, que es cuánto porcentaje de un rasgo depende solo de los factores genéticos. Y en el caso del aprendizaje, la heredabilidad es alrededor del 80%, entonces es muy alto. El otro 20% pues depende de la alimentación adecuada, las oportunidades adecuadas, etcétera. Pero entonces, partiendo de esto, hay que recordar que todo problema de aprendizaje debe de ser valorado por un médico genetista. No quiere decir que siempre vaya a haber una causa genética, pero la única manera de saberlo pues es que el médico genetista valore y o confirme o descarte que se trate de una condición genética. Es importante porque ya se tiene la cultura de ser valorados por neuropediatras o neurólogos, pero es muy importante hacer hincapié que también en genética pues se tiene esta parte tan relevante del 80% de heredabilidad del aprendizaje y por lo tanto problemas del aprendizaje pues pueden tener su base genética. Y esto sería si nos enfocamos en los problemas, pero también si nos enfocamos en el potencial para aprender más rápido o para que los hijos sean inteligentes, pues también debemos de considerar esta parte. Pero está la otra parte que viene siendo ese otro 20% que influye, y esto se llama epigenética, es decir, los factores que pueden influir a que nosotros tengamos un aprendizaje adecuado. Es muy importante mencionar que las capacidades cerebrales, pues a veces las medimos en estos test que se llaman de coeficiente intelectual, que nos permiten graduarlas, pero el coeficiente intelectual no es fijo, no debemos de quedarnos con esa idea, que la capacidad de aprendizaje que tenemos
de la infancia debe ser la misma en la adultez o que se va deteriorando, ¿no? Hay que tener la idea adecuada de que podemos cambiarla y que podemos cambiarla para mejorar, ¿sí? Esto hace una diferencia importante, porque si yo considero que mi capacidad de aprendizaje es la misma durante toda la vida, no voy a hacer algún cambio para mejorarla. Yo voy a pensar que no se puede y voy a descuidar esta parte. Y entonces, si yo tengo la idea clara de que mi aprendizaje, mi capacidad de aprendizaje puede mejorar, entonces yo puedo buscar esas herramientas y darme esa oportunidad de cada vez aprender mejor. Entonces, por eso es muy importante resaltar esta parte. Y en la parte del segundo tema, la diferencia entre la actitud y la aptitud, me es muy significativo plantearlo, porque vamos a poner un ejemplo. Alguien puede estar súper emocionado y querer ganar un maratón, pero resulta que nunca ha entrenado y nunca ha concursado ni siquiera en otro tipo de carreras. Entonces nos queda claro que puede tener la mejor actitud para ganar un maratón o para siquiera correrlo, pues, el maratón. Pero también nos queda claro que la aptitud muy probablemente no la tenga porque no la ha desarrollado. Entonces, es muy importante ver que esto mismo puede pasar en el aprendizaje. ¿Cómo podemos enfocarlo? Podemos enfocarlo desde las condiciones genéticas que ya conocemos. Por ejemplo, una mamá que tiene un niño con un problema genético que da retraso importante y que ella tiene toda la actitud para que el niño pueda aprender y mejorar, pero que de todas maneras la aptitud del niño tiene limitaciones. No quiere decir que no se le deba de estimular, apoyar, etcétera, pero también no podríamos culpar a la mamá porque el niño no alcance el mismo nivel que todos, porque ahí ya vemos una diferencia entre la actitud y la aptitud para el aprendizaje. Pero igual que pasa en cuanto a las condiciones genéticas, pasa con nosotros. Es decir, si nosotros queremos ser unas personas inteligentes, cada vez más inteligentes, tener un muy buen desempeño en la parte cognitiva de nuestros trabajos, pero, o sea, sí lo queremos, lo deseamos realmente, pero hasta ahí llegamos. Porque, pues la verdad nunca hacemos ejercicio, tenemos obesidad, incluso obesidad mórbida, y esto pues puede conllevar a problemas de colesterol que obstruya las arterias, incluso las arterias cerebrales, que disminuya el riego de irrigación en el cerebro. Entonces, pues realmente nuestra actitud puede ser la mejor, pero quizás no tenemos la aptitud. Ahora, podemos plantearlo en un panorama más común, porque a lo mejor decimos, no, pues, o sea, no tengo esas características, yo soy una persona que pues lleva una vida pues común y pero tengo la esperanza de tener el mejor desempeño. Pero entonces es cuando empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué estás haciendo para tener ese mejor desempeño? Y entonces empezamos a ver estas nuevas indicaciones que da la OMS, o estos nuevos programas que salen, pero que salen con un enfoque en el sentido preventivo para la demencia y no en el sentido de una mejora en nuestra aptitud cognitiva para el aprendizaje diario. Y digo, son las mismas recomendaciones que deberíamos de seguir y de buscar como un tipo de entrenamiento, así como cuando se prepara a alguien para correr una maratón o participar en una carrera o para cierto deporte, son las mismas indicaciones tipo un plan de entrenamiento
que deberíamos estar siguiendo para que nuestra capacidad cognitiva, no con la finalidad de mantenerla, que es como se maneja actualmente. Cuando tú mencionas prevención para la demencia, pues lo que tienes en mente es mantener tus capacidades cognitivas, pero no estás teniendo en mente incrementarlas. Y esa es una diferencia importante. Entonces, teniendo en mente la idea de incrementar estas capacidades cognitivas, pues existen muchísimos recursos, pero lo primero es una toma de conciencia. Si yo no sé que tengo un problema, muy seguramente no voy a aplicarme para resolverlo. Por eso es muy importante empezar por diferenciar entre aptitud y actitud. Entonces, si tú puedes tener la actitud y esa actitud te lleve a mejorar tu aptitud, pero si la actitud no te mueve, no logras hacer algo para mejorar esa aptitud, muy probablemente solo quede ahí como en un deseo. Y esto es muy importante porque existiendo tanto recurso, uno que se dedica a esta parte del aprendizaje, observa cómo a veces, o en el común de la población, no le dan tanta importancia a incrementar sus habilidades de aprendizaje. A veces ya se conforman porque ya sacaron una profesión, porque llevan su empleo en términos pues adecuados, pero realmente desaprovechan la mayoría de sus capacidades y limitan el progreso de las habilidades, incluso las habilidades de adquiridas. Entonces, a mí en lo particular me parecía muy importante explicar esta parte para, primero, generar conciencia, luego hablar de qué factores epigenética podemos aplicarlos a la parte de neurología, a la parte del aprendizaje. Y entonces está esta parte de las recomendaciones que da la OMS para prevenir demencia. Digo, eso lo menciono porque es muy fácil de encontrar. Dentro de estas actividades que son sencillas, pero no por ser sencillas, no tienen como un efecto, su efecto no es simple, son sencillas, pero su efecto se potencializa. Entonces, dentro de estas actividades, la primera que tenemos es el ejercicio. El realizar 30 minutos diarios de ejercicio durante ciertos años se disminuye el riesgo para Alzheimer en 35%. Otra de las actividades que se pueden realizar o hábitos que podemos fomentar es el consumo del café. El café hay que tomar en cuenta que si nosotros tenemos problema de ansiedad, entonces lo que recomendaríamos sería el consumo de café sin cafeína, o sea, descafeinado. Bueno, en los recientes estudios se ha reportado que el consumo de café por varios años disminuye el riesgo de Alzheimer en 65%. Incluso, pues, es más alta la disminución que por el puro ejercicio. Existen otras recomendaciones muy puntuales, como el consumo de nueces. ¿Esto por qué? Porque son muy ricas en ácidos omega 3. De hecho, la nuez tiene mucha mayor cantidad de omega 3 que el salmón, y también el consumo de almendras, de ciertos alimentos que están al alcance de todos y que pueden ayudar a la formación de neuronas. Otra de las cosas muy importantes que hay que recordar es el estímulo cognitivo. Yo creo que el primer factor relevante debe ser el estímulo cognitivo, porque entre más estímulo cognitivo tengas, es más fácil
buscar este tipo de actividades que te generen esa aptitud. Si eres una persona bastante inteligente, pero no lees, no te pones retos, entonces realmente pues no tendrías como una razón para aumentar tu inteligencia. Incluso quizá con la que ya tengas te vas y sobre, pero pues la verdad sería muy lamentable que desperdiciaras ese recurso. Porque si consideramos esta parte, pues es uno de los recursos más valiosos que tiene el ser humano en comparación a los demás seres vivos. Y entonces, en este punto, la invitación es a que, uno, busquen diferentes programas que puedan emplear a su vida diaria y que puedan mejorar sus capacidades cognitivas, que empiecen a valorar mucho su capacidad de aprendizaje, y yo creo que de allí parte todo. Al final de cuentas, lo que uno valora es a lo que uno dedica pues tiempo, recursos, esfuerzo para mejorar. Entonces, sí creo que hay un problema importante a nivel de la sociedad en donde a veces se da más peso a otros aspectos, y incluso se da más peso al aspecto profesional, descuidándose el personal, y si la persona no está bien, ni de salud, ni a nivel cognitivo, pues obviamente el aspecto profesional tampoco lo podrá estar. Se va a llegar a un punto en donde va a transmitir esas limitaciones personales a esa parte profesional. Entonces la invitación pues está hecha para que reflexionemos qué peso real estamos dando, si nuestras creencias eran claras o eran creencias limitantes, en donde pensábamos que ya con la inteligencia que nacimos, si bien nos va, con esa inteligencia nos quedamos, y si nos va mal, pues pudiéramos llegar a una demencia, etcétera. Pero no tener ese concepto claro de que en algún punto esa inteligencia la podemos ir incrementando. Pues qué interesante todo el tema que nos acaba de desarrollar, doctora. Seguramente nosotros como padres de familia debemos de tener muy presente estos dos conceptos tan diferentes de alguna manera, que es la actitud y la aptitud, ¿verdad, doctora? Sí. Uh-huh. Doctora, ¿hay algo más que agregar? Todavía tenemos un par de minutos, pero no sé si quiera agregar algo, y si no, para poder entregar la información de sus páginas, de sus redes sociales. Sí es importante agregar algo. Como padres de familia debemos estar al pendiente de qué puntos son los más fuertes en nuestros hijos o qué puntos están más débiles. Para poder estar al pendiente de esto, pues primero tenemos que conocer cuáles son las funciones cognitivas, y dentro de estas pues podemos mencionar la memoria, la atención, el cálculo, la planeación. Sí es muy importante estar al pendiente. Muchas de las personas son bastante inteligentes, pero tienen problemas de atención, y esto puede disminuir su desempeño en los niños también. Entonces, a veces estos problemas de atención pueden estar relacionados a diferentes mecanismos, algunos de ellos dependiendo, pero algunos de ellos pueden ser por deficiencia o disminución de la vitamina C. Recordemos que la vitamina C se requiere para funciones de concentración, de mielinización cerebral, y si el problema está ahí, con el consumo adecuado de la vitamina C, depende de qué tan deficiente sea, ya sea en suplementos o a través de una alimentación saludable, pudiéramos corregir esto y evitarle a esa persona, a ese niño, toda una vida en donde sus capacidades no las utiliza al máximo por un problema de concentración. Pues ahí quedó la recomendación de la doctora Elizabeth, muy importante.
Si usted, estimado radioescucha, tiene alguna pregunta específica para la doctora Elizabeth, por favor, contáctela a través de nuestro correo electrónico o si no, a través de las redes sociales de la doctora. En Facebook la puede encontrar como Elizabeth Ramos. Y el correo del electrónico de nosotros es radioclaretaamerica@gmail.com. O también puede entrar a su página web. Doctora, ¿nos puede ayudar a recordar cuál es su página, por favor? Sí, es www.odry-neurogenética.com. Perfecto. Doctora, no resta más que agradecerle su amable participación el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias. Y a usted, estimado radioescucha, también muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por el momento, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Clareda América.